Oli. Oli, yo tengo un poquito de que hay que tener paciencia, pues. Pero sí, ya en teoría estamos. Bien, Oli, a todos. Como siempre, todos los miércoles. Bueno, excepto las 2 semanas de vacaciones, porque eran necesarias. Estamos en otra clase más con Ale. Hoy vamos a tratar un tema importante, sí, es el miedo, pero en vez de como parálisis, como impulso, ¿no? Porque hay gente que no puede salir del miedo, le cuesta, está bien. Hay gente que se asusta por todo, que, digamos, es un factor normal del ser humano por instinto, el miedo. Entonces, debe usarlo como energía que nos tire para atrás o nos paralice, vamos a tratar de buscar la vuelta para que este miedo sea un impulso positivo, ¿no? O sea, empieza desde el miedo, pero nos insta a ir hacia adelante, a buscar otras soluciones, ¿sí? Buscar otras cosas para poder resolver distintas cuestiones, vínculos, llevarnos mejor y demás. Como siempre les digo, si les resuena el tema, gracias por quedarse, por darle like, recuerden poner la campanita, así les llegan las notificaciones. Y abajo, después en la descripción, van a estar los links de comunicación con cada uno de nosotros, ya sea con Ale, con Javi, conmigo o con Cristian en general. Eh, y a los que no, pues, bye. Gracias por estar y nos vemos. Si no, vamos a darle más vuelta a esto. Bien, qué tema, ¿no? El miedo, ¿no? Porque es como nos meten miedo por todos lados, si vamos al caso. No empecemos por algo básico. Miedo tenemos por todos lados. Las noticias mal gestionadas, fuentes que la tele, ¿no? Lo que nos envuelve en la radio y demás. Y uno es muy fácil decir, bueno, no te conectes a la tele, no te conectes a la radio, no leas los diarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? La persona cotidiana, del día a día, capaz que un rato a la tarde prende la radio, ya sea para escuchar música, pero bueno, ¿no? Digamos, hay alguna noticia en el medio filtrada, no sé, un ratito en la cena, aunque sea para ver el reloj, ya dejaste la tele prendida y bueno, sale alguna noticia, sale alguna cosa. Entonces es como, por más que nos metamos en cierta burbuja, y la idea no es estar aislado del mundo, en el mundo pasan cosas, en nuestro entorno pasan cosas, y estas cosas a veces, si uno no tiene gestionadas sus emociones, sus traumas, sus temitas, suele darnos miedo, ¿sí? Suele darnos esta cosa de qué es esto, me da yuyu, o no sabes el significado de alguna cosa, mismo pasa con estos tipos de videos, ¿no? Los de que si los ángeles, que si los planetas, que si los aliens, que si no sé qué. Se me ría estar porque dije aliens así re. Como, tenemos nombre. Pero que si esto, que si lo otro, que si Urmas, que si no. Y también da miedo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Se estuvieron dando fechas, se estuvieron dando tiempos, las tiempo eso que genera ansiedad en la gente, ¿sí? De quiero que pase ya, tengo que hacer algo para que pase ya. ¿Y esto qué pasa? Les da miedo, les da angustia. ¿Por qué? Porque no pasa como quieren. Expectativas, eso ya estuvimos hablando en varios videos, soltar las expectativas, las cosas pasan como necesitamos, no como queremos. Por otro lado, ¿desde dónde gestionamos este miedo? Porque tener miedo no está mal. De hecho, es el primer impulso del valor si estás muy en el fondo, ¿no? O sea, una vez que tocas fondo, ¿qué te queda? Ir para arriba. A veces puede ser desde el miedo, a veces desde la ira, que es otro mecanismo de defensa muy natural del cuerpo. El ser humano está diseñado para supervivir, ¿sí? Recién los niños nuevos están como menos condicionados que nosotros. Hablo de niños nuevos en general, ¿no? Ya 2000 para atrás, ya estamos condicionados para supervivir, 2000 para adelante, se puede decir que están como cada vez más De hecho, libres de tener más experiencias. Sí. quería decir que, por ejemplo, a veces en este tema que estaba nombrando de la burbuja, que uno se hace de repente al quizás no tocar medios o ver noticias o vender la radio, a veces ni siquiera es necesario eso porque basta con que una persona conocida, alguien que le tope en la calle, en el negocio, que te comente sobre eso y hay gente que le genera, absorbe ese miedo a veces, muchas veces inconscientemente. Lo absorben solamente con hablar, entonces puede estar muy protegido, pero digamos que el interactuar
si es que no estás bien gestionado, te puede igual llevar las mismas conversaciones. Y lo otro es que también hay en una parte de la sociedad, diría, hay como una misconception en español, ¿cómo se dice? Como una creencia errónea, que se me va, una creencia errónea sobre lo que es el miedo, el significado, que es básicamente que mucha gente tiene asociado el miedo como algo externo. Como, que yo no tengo miedo porque no tengo miedo a la araña, porque no tengo miedo a la oscuridad, porque no tengo miedo a esto, y es como que viven en esa creencia que no tienen miedo porque lo asocian así como puras cosas externas y no admiten o no entienden que básicamente los miedos en verdad, eso es como la punta del iceberg, las cosas como externas, pero son cosas internas, cosas que hay que gestionar internamente, y muchas veces cuando uno explica como que no captan mucho porque tienen como esa disociación de conceptos. Es interesante en ese sentido, y ahí es cuando uno entra como a explicar bien, y ahí la gente se va conociendo también, porque mucha gente dice, no, es que yo no tengo miedos, y al final si tiene mucho autosaboteo, muchas cosas que le frenan, y al darse cuenta ahí pueden ir gestionándolo y ir sanando, que es lo importante, como decimos hoy, ocuparlo como impulso. Muchas veces digamos que sabemos que tenemos un miedo, pero nos ponemos como a pelear con él o lo negamos, y estamos como en esa ruedita de caótica, por así decirlo. Por ejemplo, en mi caso, que yo estuve muchos años estuve con depresión, por ejemplo, hay varias cosas que me decía, por ejemplo, mi mamá, de que no iba a hacer nada en la vida, bla, bla, bla. Y yo generaba conflicto, era puro conflicto, respuesta a conflicto, no va a ser así, bla, bla. Y estaba en mi pedo. Pero llegó un punto en donde ese mismo reconocí ese miedo de que ya es mi último año de la universidad, voy a salir al mundo, bla, bla, bla. No puedo seguir así. Y eso lo ocupé como impulso ya como de real para decir, ya, ahora sí, vamos con todo, buscar psicólogo otra vez, vamos a darle todo de nuevo, y ahí sale. Pero obviamente tuve que pasar por todo un periodo donde ahí me revolqué y varias cosas, bueno, y aprendí mucho también. Pero eso, muchas veces hay que entender que también tenemos que pasar por ciertos periodos que no es necesario, digamos, que reconocer y salir al tiro a flote, no, sino que también tenemos que pasar por ciertas cosas y está bien. Pero ocupar esas cosas al final como aprendizaje, y al final es real, cuando uno se pone a mirar hacia atrás, uno en verdad crece un montón en esas cosas. Lo importante es que es tratar de que no te arrastre por mucho tiempo, tomando más conciencia precisamente. Sí, bueno, todo lo que han dicho... ¿Ahí? ¿Tú? Sí, no, tengo la... Yeah. Todo lo que han dicho, por ejemplo, de la información que llega, de las noticias, etcétera, tenemos que ponernos a pensar, comprendamos lo que es miedo primero. Comprender primero lo que es miedo ya nos va a dar como unas luces, o sea, vamos a reconocer las cartas que tenemos con el miedo. El miedo es simplemente información que tenemos almacenada en nuestra configuración interna. ¿Ya? Solamente tomen el miedo como que es información. Entonces, cuando ustedes toman el miedo, eso es lo que te da terror, pavor, angustia, tomen eso y digan, es información que está almacenada en mí, que de alguna forma me provoca un rechazo, un choque, una paralización, algo me provoca, ya. Es información. Y ustedes tienen que ir hacia dónde está esa información, de dónde, el origen de esa información. Se hace tanto en ancestrología, se hace tanto en acáchico, astrología, etcétera, un montón de técnicas que hay como para saber el origen de esa información, porque incluso puede ser algo de las vidas pasadas que nosotros tenemos impregnada en nosotros, porque nuestra información, que ya lo hemos venido diciendo, que hay información que tenemos de nuestro linaje, de nuestros ancestros, de incluso la información que nos llega actualmente ahora, y esa información que nos llega ahora nos hace clic, o sea, como que, por ejemplo, hay algo que nos gatilla, que nos hace la sinapsis y decir,
me dio miedo, me dio pánico porque me pasó esto y tu cerebro inconscientemente lo asoció a algo que le pasó a tu abuelito o algo, tú lo tienes almacenado en ti. Entonces, cuando a ustedes les da algo de pánico, miedo, ya sea algo físico, externo, o algo internamente de no atreverte a algo, de un proyecto, de, por ejemplo, que hay personas que, por ejemplo, hacer un live es terror para ellos porque no les sale el habla, no les sale la voz, etcétera. Busquen ese origen, de dónde viene, y ahí, como dice la Javi, es aceptar, ya, yo tengo ese miedo. Primero reconocerlo, y esa es la parte que más cuesta, porque es reconocer, tengo miedo a esto, sí, efectivamente tengo pavor a esto, tengo un terror a esto, tengo un terror a que me deje mi pareja, tengo un terror a que mi hijo le pase algo, tengo un terror a dejarlo solo por un rato, no sé, por todas esas cosas, esos terrores que nosotros tenemos, más allá de la fobia a la araña, un montón de terremotos, bla, 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 un montón de cosas más. O sea, aquí vamos a hablar de miedo, terror, fobia en general. Eso, una vez que ustedes lo reconocen, ya, pero un reconocimiento como bien, bien consciente, o sea, igual es como un reconocimiento que ustedes tienen que respirarlo, que decir, wow, sí, tengo miedo y esto me ha generado ese miedo, o me ha paralizado o me ha estado a la defensiva, y si se fijan, como dice Jess, todo esto tiene que ver con el sistema de nosotros de sobrevivencia. Es necesario tener ese miedo ya dosificado porque nos ayuda en nuestros primeros años para defendernos, para huir o para afrontarnos a lo que nos está pasando en ese momento. ¿Ya? Es un tema de sobrevivencia que lo tenemos nosotros para poder después tomar esa información para construir. Es a nivel Marte, el Marte que si dicen Marte es como el impulsador, el movimiento, el accionador, bla, 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 pero Marte tiene que ver también con el chakra raíz, que tiene que ver con el tema de la sobrevivencia, de la voluntad, del hacer. Por ende, al comprender a tu Marte, cómo es tu Marte, porque depende de dónde esté aspectado, si está con Neptuno, si está con Piscis, si está en Tierra, si está, etcétera, en qué elemento, ahí vas a comprender un poco de tus miedos, ¿ya? Porque Marte a veces reacciona, responde o se paraliza, ¿ya? Es cuático el tema, pero por eso es como para que lo vayan analizando y viendo pausadamente y tranquilamente, de acuerdo al miedo que tienen, ¿ya? Nosotros tenemos miedo a un montón de cosas. Yo reconozco tener miedo a hartas cosas y he ido trabajándolas para saber cuál es el origen, y a veces voy como enlazando y voy escribiendo, voy trabajando en mí con ejercicio, etcétera, tratándome también con otras personas, ya sea tarot, ya sea en sanación, o sea, hago un montón de cosas y recurro a gente porque obviamente me es difícil a mí a veces darme cuenta. Entonces la otra persona me hace espejo y yo puedo como darme cuenta de eso. Y una vez que ustedes tienen esa información, la parte marciana suya, la parte que la entiendan, la aceptan, y ahí ya ustedes manejan la información. Esa información ustedes la pueden, digamos que gestionar, la pueden abordar, la pueden, entre comillas, que todavía no me gusta la palabra, pero la pueden dominar, pero la parte de dominación como de amoldarlo, ya de darle forma. Y esa es la cuestión, que ustedes, por ejemplo, cuando les llegue información de una noticia nefasta aquí y allá, y usted dice, ¿por qué me provoca algo esa noticia? Me da rabia, me molesta, y háganlo así, no la rechacen, sino que digan, me molesta esta situación, me molesta que me diga esto, ¿por qué me está molestando? ¿De dónde viene que me moleste? ¿De dónde viene que me provoca un rechazo? ¿De dónde viene que quiero huir de eso, que no quiero escucharlo? ¿De dónde viene? Y ustedes cuando ya lo van entendiendo, obviamente que ustedes van enlazando y decir, bueno, es que mi mamá era así como que le tenía miedo a los temblores, que mi mamá nunca se atrevió a, no sé, a estudiar o qué sé yo, ahí ustedes vayan enlazando. ¿De dónde viene esa información? Para que ustedes puedan controlarla y puedan como gestionarla ustedes mismos y dosificarla en ustedes, dosificarla, o sea, ustedes mismos gestionando con sus propias riendas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen a nivel externo? Que también nos dijo Jess, que tiene que ver con el miedo nos controla, el miedo nos controla. Y eso vieron, o sea, si ya nos podemos poner a ver aquí como en la parte como llama de control humano,
ellos, o sea, vieron eso que nosotros tenemos, que es el miedo, y el miedo nos controla a nosotros. Entonces, por ende, si nos están invadiendo de cosas que nos den miedo, por un montón de cosas, nos van a controlar. Pero entonces nosotros, como somos seres ya más conscientes, ya sabemos que la información, o sea, que el miedo es una información. Yo tomo esa información que me están entregando para que me dé miedo y yo digo, no, esto viene de este origen, esto viene de esta forma y por ende yo, ¿cómo lo puedo yo hacer? Ya con eso, ya cuando tú dices, yo reconozco este miedo, tengo esta información, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con el miedo? Y ahí usen a Saturno, ya Mercurio, ya dónde está posicionado en su carta, vean la energía que está en ello, cuáles son los aspectos, qué significa esa energía, lo pueden buscar esto en un libro. Virgo, construcción, optimización, ya. Entonces, ustedes mismos vayan gestionando ese miedo que viene de Marte, digamos, como que está ahí como a punto de no sabe si explotar, si defenderse, si huir, que no sabe qué hacer. Ya, con Saturno y Mercurio disciernen, razonan, se tranquilizan, agarran su ritmo que hemos hablado también del ritmo de sus tiempos, el espacio-tiempo, o sea, esto es como todo viene de la serie de videos que hemos hecho, y construyan con la información que tienen que es en base al miedo. Y ahí tiene que ver Plutón, cuando dicen que bajaron a sus infiernos, por así decirlo, a descubrir sus sombras, por así decirlo, y es porque ya reconocieron eso y vieron que no era tan terror, porque vivieron eso, lo sintieron, porque reconocieron ese miedo, reconocieron un miedo a morir, reconocieron un miedo a la vida, reconocieron eso, y finalmente cuando lo reconocen es como dicen, wow, me estaba puro pasando rollo, no sé cómo se diera en otro lado, me estaba puro pasando rollo, que finalmente me angustiaba más la sensación del miedo que la misma experiencia de eso. O sea, de repente, por ejemplo, tengo miedo que mi pareja me deje, ya tu pareja te dejó, y después tú decías, pucha, me pasé como un año con ese miedo de que mi pareja me dejara, resulta que me dejó y no, hay que ser sincero con uno, hay que ser sincero. No te dolió tanto como lo pensaste. Y hay que ser sincero ahí, porque de verdad, una vez está en ese periodo y dice, wow, no era tanto. O por ejemplo, el tema de la alimentación, que la Javi también lo vivió, cuando ya expuso su temor, su vulnerabilidad, todo lo que hemos hablado, ya como que le bajó esa intensidad y Fener dijo, ¿qué tanto? Si yo mejor controlo, yo veo eso y lo manejo a mi forma, a mi manera, no con la manera del otro, porque el otro obviamente que te va a provocar como una incomodidad, pero finalmente cuando yo lo reconozco, ya no hay nada más que el otro pueda hacer por ti, porque ya no te puede interferir, porque tú ya manejaste esa información en ti y ya empezaste a construir tus bases, aún asumiendo ese miedo, esa sombra, y si uno lo ve, si uno lo piensa, las sombras se dan por la luz que nosotros tenemos, ¿ya? Nosotros somos luz, ¿ya? Y nosotros, si nos ilumina, es como, por eso también tiene que ver con la luna, porque la luna, acuérdense que el sol le da la luz y tiene que ver con el inconsciente, lo que no reconocemos, lo que está ahí, pero no sabemos dónde está. Entonces, eso es. La sombra finalmente es por nuestra propia luz, ¿ya? Por ende, no tenemos que tenerle miedo a nuestras propias sombras porque tiene que ver con nuestra luz, cuando hay una integración. Y ahí entra Júpiter. Júpiter, ¿dónde está en su carta astral, en su configuración de aspectos? Vean dónde está Júpiter, porque Júpiter lo que hace es ajustarte, que tiene que ver con justicia, con ajustamiento, con coherencia, el equilibrio, como que con tus mismas creencias que construyes, que tiene que ver con Júpiter, tú te vas alineando, y sí, de repente te vas a ir para un lado, de repente para el otro, pero que no te angustie eso que te estás balanceando por un lado. Tú lo estás reconociendo, tu barco se está moviendo, no hay problema en eso. No tengan problema en que, wow, me estoy yendo para este lado, lo reconociste, vuelve a ajustarte al apretadito de tuercas, por así decirlo. Y con Júpiter te logra ajustar, ¿ya? Con Saturno construyen, con Mercurio unes, ¿ya? Porque es la parte sináptica. Y ahí tú vas viendo ya con esa información qué es lo que haces, qué es lo que puedo hacer con esto, ya. No sé, por ejemplo, le tengo fobia al agua, ya, ¿qué es lo que hago? ¿Sabéis que voy a trabajar en mí y voy a tomar un curso de natación? No sé, ¿sabes qué? Le tengo miedo a
a tomar decisiones. ¿Sabes qué? Voy a hacer un curso de liderazgo personal. Y así ustedes vayan mismos diciendo ya esto y qué es lo que hago con esa información, cómo me ayudo. Y ahí ustedes recurran ya a cosas que les resuenan a ustedes. Y ahí van construyendo y van alianzándose, van usando todos los aspectos de su configuración natal, y ahí Marte sale ¡bum!, con una voluntad, con una fuerza, porque está acompañado de todas las energías, y ahí sale la parte del sol, el sol, la esencia, el nodo norte te va a dar la orientación hacia dónde, y así van usando todos los planetas con Venus, porque te atrae, porque te gusta, etc. Entonces, finalmente es eso el miedo, es información. Digamos que bájenle el perfil, por así decirlo, decir, es información. Miedo es información y es útil, es beneficiosa para mí porque yo ya le hice consciente y por ende yo puedo construir y tomar la utilidad de ese miedo para yo hacer algo. Porque el miedo nos va a ayudar a prevenir, digamos, a planificar, ya nos va a ayudar a decir, mira, me quiero tirar por este árbol de aquí, por exagerando, de este árbol de aquí para allá, no puedo, así que yo creo que voy a tener que hacerlo de esta forma o con ayuda, ¿me entienden? Ustedes vayan como previniendo, porque el miedo eso nos hace, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Es cuático, porque dice que el miedo ayuda a que no tomes buenas decisiones, no, cambien ese concepto. El miedo me ayuda a tomar buenas decisiones, porque es como tu bichito así como dice, oye, cuidado. Entonces, porque es información que tú tienes, ya es una información que tú tienes, el miedo es una información, es como un libro libro de petete, yo sé que ninguna de las dos de petete, porque tiene que ver con aquí en Chile era como el patete, no sé, como esos libros infantiles que te enseñan cosas, esos monitos que te enseñan, cuando ella es chica me ayudaban esas cosas. Y ese monito que te ayuda, que te da como como Mickey Mouse, por así decirlo, cuando te habla cosas como traten de cuidarse, como He-Man, que te decía también sean buenas personas, no sé, pues eso es información. Vayan viendo de que el miedo, ya cámbiale la cara, cámbiale el rostro al miedo, ya no es alguien terrorífico, así negro, sino que pónganle una carita feliz y decir, el miedo te ayuda a construir, a formar, a planificar, a creer, ya porque va con Júpiter, a creer en eso, a cambiar una creencia, a transformarte, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, sí, de hecho, digamos que... Sí. Dale, Jess. Sí. No, está bien. Sí. No, que iba a decir que digamos que el miedo tomarlo como... Nosotros tenemos una brújula interna, o podemos decir que somos una brújula, y el miedo es un engranaje más de la brújula, una parte de... O sea, que fácil, al estar todo bien integrando y todo funcionando bien, te ayuda. Obviamente no... Es parte, como dice Ale, es parte de nosotros. Hay que saber reconocerlos y empezar de a poquito, obviamente siempre se parte de a poquito, a empezar a gestionarlo y empezar a avanzar, como por ejemplo, dio un ejemplo Ale, de si me cuesta, por ejemplo, tomar decisiones y no se quieren meter a un curso de liderazgo porque no les resuena. Basta con que se propongan, por ejemplo, tomar pequeñas decisiones en su vida, pequeñas cositas, y así uno como que va tomando como ese gustito, como la práctica, entonces cuando ya llega una situación más grande, como que ya vais con el boli y ya te cuesta menos. Es bien interesante eso de que vayan haciendo pequeñas cositas, pequeñas modificaciones en su diario vivir, que les aporte para precisamente gestionar ese temor o ese miedo que tienen. Por ejemplo, el miedo de los cambios, que hay gente que tiene temor a los cambios, a que cambie algo, y es como dice la Javi, vayan cambiando la posición de su cama, cambien la posición de su closet, cambien pequeñas cositas, o sea, llévenlo al diario vivir, si es llevarlo, el miedo, llévenlo al diario vivir, ¿cómo pueden modificarlo? Tengo miedo a, no sé, pues, hablar en público, háganlo por ejemplo, si están en familia, decir, sé que hoy día voy a hablar algo a nivel familiar, no sé, hagan cosas así como a nivel interno, con amigos, karaoke, no sé, hagan algo como que les pueda ayudar en el diario vivir para ese terror que tienen, porque ustedes van a manejar ese miedo, y cuando ustedes hagan eso conscientemente por esto otro, como que algo se destapa,
Así que es súper mágico, por así decirlo, súper neptuniano. Y aparte también se dan cuenta de que todos esos rollos que uno se pasaban, al final eran los rollos de la mente, o sea, y que eso te llevaba, como por eso en la descripción sale, es peor el sufrimiento en sí o el temor que le tenemos al sufrimiento, porque en ese temor que nos pasamos rollos, sufrimos más que en verdad haber tomado una decisión, por ejemplo, y que doliera un momento y después chao, y listo. Y es algo que yo creo que todos hemos pasado en algún momento de que X situación y nos provocaba como ansiedad y teníamos los cuentos de Disney en la mente y la media película de 5 horas superior a El Señor de los Anillos y al final pasó porque tenía que pasar, ya sea porque nos atrevimos a tomar finalmente decisión o porque algo externo nos hizo ¡pah! Y al final no era tan terrible. Y ahí cuando uno ya como que cae en cuenta de eso, lo experimenta, como que para las otras también ya es como que ya es menos. Obviamente todo esto haciéndolo consciente, porque si no va a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Entonces eso es como bien interesante. Hay una cosa importante acá que tiene que ver con las cosas de budistas, de los tibetanos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero es que tiene que ver con el miedo, que es cuando nosotros nos aferramos a algo, nos apegamos a algo, nos provoca miedo también, ¿ya? Y ahí el tema de que hay que desapegarse, hay que liberarse, el soltar, esas palabras que usan varios los budistas tibetanos, tienen que ver para poder gestionar tu miedo, de no aferrarte a algo, porque esa aferración es la que no te deja ver la información para que tú puedas gestionar tu miedo, de no apegarte a algo, de soltarte, liberarte, que tiene que ver con todo eso. Entonces, y de hecho yo había caí en cuentas porque yo me estaba aferrando a mi propósito de vida, a mi sentido de vida, a mis metas, a mis logros. Eso me estaban dando impulso y de repente caí en cuenta que dije, wow, ¿y qué pasa si no tengo el tiempo para lograrlo? ¿Qué pasa si no? Caí como en un miedo, un terror era mi impulso, mi Marte estaba motivado por esos logros que yo quería alcanzar, por esas metas que quería hacer, como que, wow, estoy ayudando, estoy haciendo un servicio, está así como súper contenta, súper motivada, y de repente caí en cuenta y me dio un terror, un miedo, que me volvieron dolores, me volvieron cosas que hace tiempo no tenía, que pensé que tenía superado, y después dije, wow, me estoy aferrando a esa meta, a ese logro, a lo que quiero lograr, que esto tiene que ver mucho con Capricornio, así que ojo chiquillos, estaba aferrándome a algo ya que es bonito por la sociedad, tener un propósito, tener un sentido de vida, tener una misión, ¿ya? Me estaba aferrando a eso. Y dije, no, pues. Y de repente, en ese no, leí una frase bacán, que no me acuerdo la frase que era, pero tenía algo que ver que es bueno, o sea, digamos que es bueno tener ese propósito, pero no es aferrarse a ese propósito, sino que es quien te conviertes digamos, quien te conviertes como persona en alcanzar ese propósito, porque puede que no lo alcances, puede que no lo logres, ¿ya? Pero quien te convertiste para lograr eso, eso es lo que vale, ¿ya? Que tiene que ver con el camino que uno evolutivo, no tanto con la meta y llegar a, sino que es con el camino, ¿me entiendes? Entonces ahí como que me alivié, como que solté eso, dije, no me aferro a ese propósito, me estoy convirtiendo en alguien por ese propósito y eso es lo que cuenta, el ahora, que tiene que ver con el aquí, el ahora, el hoy. Entonces ahí me alivió y fue como, y ahí como que sentí mi intensidad aquí, como que bajó mi dolor, porque ya estaba sintiendo dolores físicos, y ahí como que me alivié y dije, wow, tiene que ver con eso, y obviamente tienes que darte tiempo, porque si sientes dolores también, si sientes como angustia, tienes que darte tiempo, un reposo para procesar eso, para comprender eso. No es de la noche a la mañana, ojo, es como tranquilidad, reposo, es como cuando te operan y te dicen, va a andar reposo por 1 semana, por 2 semanas, 3 semanas, es eso, date ese tiempo, ¿ya? Marte sí, quiere actuar, quiere ahora, ya, pero tranquilízalo con tu Saturno, con tu Venus, tranquilo, ya vamos, ya, si ya estamos en el camino, ya estamos con ese propósito, tranquila, ya vaya. Entonces, reposa, tranquilízate, ya, tu ritmo, tus tiempos que tienen que ver con tu espacio, eso para redondear el tema. Una pregunta ahí de Balú, que dice eso de cambiar cosas de sitio es Feng Shui, ¿no? Dicen que
para atraer las buenas vibraciones. Sí y no, porque no es el cambiar cosas del hogar no lo hace necesariamente Feng Shui. El Feng Shui sí es súper bueno, si te gusta estudiarlo, yo lo recomiendo, va acompañado con un estilo de vida también, un cambio, también con la alimentación, es todo un tema, no es solamente cambiar las cosas. Pero lo que hablamos nosotros es que, bueno, puede ser obviamente Feng Shui, pero estamos hablando de cosas más simples aún. Es como si tenéis la tele en el lado izquierdo, la pared de la izquierda, ponla en la otra, en la del frente, por ejemplo. No tiene que ser Feng Shui. Si tenéis la mesa del comedor en una esquina, ponla al centro. Son pequeños para que es meramente como ayudar a reprogramar el cerebro. Es más como más biológico, neurológico, por así decirlo. Es como eso que dicen, si te levantáis todos los días de al lado derecho de la cama y vas directamente al baño, ahora comienza a hacerlo desde el otro lado, desde el izquierdo, y no vayas directo al baño, anda, no sé, a mirar el jardín, por ejemplo. Y esos pequeños cambios que uno se va haciendo en la rutina te van ayudando también a los cambios que uno va haciendo internamente, porque va como junto la reprogramación. Sí, las rutinas se cambian, o sea, por ejemplo, por eso les digo que las rutinas son buenas, los hábitos son buenos, sí, pero también son adaptables, vayan adaptándolo porque ustedes van cambiando todos los días, ustedes hasta su cuerpo va evolucionando y transformándose todos los días, por ende dejen que ese hábito, esa rutina también pueda tener modificaciones, ¿ya? Por ende, sí, está bien, yo me levanto a tal hora todos los días, bla, 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 y desayuno a tal hora y desayuno esto, esté aquí, está bien, pero para que esos cambios no sean tan drásticos, ustedes también vayan haciendo pequeños cambios en esas rutinas, en esos hábitos, para que así incluso a los niños que están acostumbrados a hábitos y rutinas, también no sea tan impactante cualquier cambio que pueda producirse. Entonces está bien los hábitos, de flexibilidad. Pero esa es la palabra, flexibilidad, que sean flexibles, eso, que todo sea flexible. ¿Por qué? Porque la única constante en la vida, lo único que es en la vida, es el movimiento y, ¿cómo se llama? Tiene que ver con el movimiento y pucha, era otra palabra. Se me fue la palabra. No, pero sí está bien siempre tener son los cambios, sí. y el movimiento. O sea, está todo en movimiento, todos aquí estamos en movimiento. Lo único constante y que es para siempre, por así decirlo, es el movimiento y son los cambios, ¿ya? Porque pueden ser cíclicos, lineales, para el lado, para todos lados. Entonces, por ende, tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿ya? Sí. Ser flexible en todo, siempre decimos ser flexible y el equilibrio, de que también no de repente pasa de que uno empieza a gestionarse, a trabajar estas cosas y después te empieza a dar miedo como dijo Alejandra, el derrapar para un lado o el derrapar para el otro lado, diciendo que está bien, porque ¿cómo vas a saber que está en equilibrio, que es una frase, si es que no te salís de repente del equilibrio? Porque siempre hay que volver. No ser rígidos como una tabla, así como una balanza con la gotita pegada así pieza, sino que tener esa flexibilidad y así uno se va autoevaluando también. Sí, o sea, igual los cambios de cosas, o sea, no es que atraigan buenas vibras, sino que ustedes dejan que el movimiento de la energía fluya, ¿ya? Porque si hay una pared, obviamente, pero si tú la mueves, la energía que venía, no sé, pues es como el sol, hay una cortina o una pared o un closet que está tapando la ventana, si ustedes la mueven va a dejar entrar la luz, es muy similar a nivel energético el cambiar las cosas del lugar, el limpiar el escritorio, cosas así que son muy feng shui, pero yo no cacho feng shui porque tiene que ver con el norte, el sur, el oeste y me pierdo, que hay que dedicarse a eso. Pero tiene que ver con eso, con ese movimiento de darle como respiro, ya con darte respiro a las cosas, que también creo que lo hablamos en otro video. Sí, al final ayuda a la armonía. Y bueno, aquí hay otra pregunta de Alberto. ¿Así? Lo que es Feng Shui, de hecho, tiene que ver con con la armonización de las frecuencias según los puntos cardinales del planeta y la entrada y salida del sol. ¿Sí? O sea, no se olviden que Feng Shui viene de Oriente. Oriente es el sol naciente, o sea, el sol que nace, ¿sí? En general, más allá de Japón, China y eso, o sea, es el sol que nace y el sol que decrece, ¿sí? Va a frecuencia solar y después
respeta los ciclos lunares también, por eso tiene diferentes como símbolos, ¿sí? Que es lo que te marca cómo está bien alineado de cada cosa. Lo que pasa es que a veces la disposición de las casas no permite Sí. tener cierta libertad de movimiento en cuanto a los puntos cardinales, que eso pasa muchas veces, porque te dicen, no, por en el norte, el oeste, y hay que ver cómo está hecha la estructura de la casa. Aparte, si es un edificio es más difícil, porque tenés casas que a tu alrededor que no están coordinadas igual, ¿no? Tenés otros departamentos, otras cosas. Pero es eso. Ahora sí, Albert pregunta, ¿cómo enfrentás la claustrofobia? Con claustrofobia hay que entrar a picar, o sea, yo lo haría entrando a picar desde la biodescodificación, Sí. investigando de con qué se relaciona, y de ahí yendo tanto a mi infancia a través con un terapeuta biodescodificador que te haga ver el árbol genealógico o el proyecto sentido o la genealogía, que es todo ir viendo hacia atrás, y después, pues, si no habías pasado o tu árbol genealógico, y ahí encontrar el gatillante, por así decirlo, o el inicio, y de ahí ir sanándolo. Sí, Porque porque se puede dar por diferentes cosas. exacto, porque tienen que toma la claustrofobia, que es información. Te están diciendo, cuídate de lugares que te encierren y algo. Es por algo que te lo está diciendo. Te lo están diciendo como información de cuídate de esto. Ya, pero tú ahora diciendo y dices, ya, pero me cuide, pero me está provocando una paralización, por ejemplo, o huir. Entonces, ¿qué pasa? Busca el origen, busca de dónde viene, por qué. Y no te bases tanto en lugares cerrados, sino que, por ejemplo, quizás, no sé, por ejemplo, puede incluso pasar de que tu abuela o tu abuelo pasaron mucho rato, por ejemplo, puede pasar con la pandemia, quizás genere claustrofobia porque nos mantuvieron encerrados en la casa y quizás ellos, a tus ancestros, estuvieron encerrados, ponte tú, en una pieza porque tuvieron tuberculosis, porque quizás alguno estuvo en un hospital mucho tiempo, o quizás cuando niño viviste algo que te mantuvo encerrado en algo y a ti te incomodó, o quizás un lugar muy cerrado, o qué sé yo. Entonces, buscar el origen para que tú veas esa información de dónde surgió y tú vas diciendo, y ahí tú mismo vas razonando, no, o sea, si viene de esto, ok, respeto esa información, muchas gracias, árbol, o información, por cuidarme de esa forma, porque me estás previniendo algo que ahora ya no me va a pasar, porque tengo otras herramientas, puedo manejarlas ahora, puedo yo tomar esta información y yo poder gestionarla y decir, ya no más, te agradezco información porque me estabas previniendo de algo, pero no te preocupes porque yo tengo ahora otras herramientas, no sé, pues ahí tú puedes decir, tengo ahora mis papás, yo no sé, pues yo tengo mis valores internos, tengo esto aquí, esto allá, que me ayudan a poder manejarlo y ya después esa información que tú tienes, de hecho puede ser como, por ejemplo, la misma información te va a ayudar a hacer algo a favor de eso. Por ejemplo, quizás puedes tú, no sé, pues estoy como imaginándome, pero como que para que veas tú que la información que tienes te puede ayudar incluso para elaborar en algo. Por ejemplo, adornar lugares, por ejemplo, encerrados, por ejemplo, estos lugares como de Japón, que son como súper encerrados, y poner como una ventana imaginaria para que la gente no se sienta claustrofóbica, quizás hacer ascensores que sean como mucho más divertidos y más floreados para que la gente no se sienta, ¿me entiendes? Como que después, cuando tú ya llegas al origen y lo comprendas, lo aceptes, lo reconozcas, lo trabajes en ti, tú mismo vas a encontrar como un plus para usar eso que te pasaba a ti y vas a como a ayudar a otros a darle más color a esa parte como de encerrado que te provocaba, como de sombra, de miedo, y tú le vas a dar como una luz, ya, porque vas a poder aplicar esa información a favor de otros, ¿me entiendes? Como que pero Se es todo transforma en una un herramienta. proceso. Sí, es todo un Todas proceso esas cosas, las cosas sanas se sí, transforman en herramientas, obviamente si uno quiere, si exacto, uno le nace. O a veces hasta sí, inconscientemente van creando herramientas que sí, podemos utilizar. Porque como dice, el origen puede ser muy variado, puede ser del transgeneracional, que alguien murió en vida tu árbol pasada, y te viene, y justo están como ligados, que es cuando se dicen los dobles en biodescodificación, o puede ser una vida pasada también. Entonces ahí hay que entrar a picar, ya es muy personal,
y empezar a sanar, reconocimiento, aceptación, liberación y va para adelante. Otro modo que es el que, al menos el que me sirve a mí, es ir enfrentando el miedo de a poco. O sea, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas, entonces de a poco ir, por ejemplo, ir cada vez más alto, más alto, más alto, hasta que el miedo se va. Como que al principio sí te mareas, pero después cuando sabes que no te va a pasar nada, es como que una vez que se pasa ese mareo inicial que te da el miedo, que te quiere paralizar, digamos, nada, te mantenés. Obviamente nunca tiene que ser de modo tortuoso, por decirlo de una manera, no hace falta que estés 15 minutos encerrados y sabes que te hace mal. Pero empezás, no sé, un rato, 1 hora, 2 horas. Capaz esto también pasa, que a veces la claustrofobia no es tanto una estructura física, sino a veces también está rodeado de muchas personas, ¿sí? La muchedumbre también te hace esta claustrofobia porque estás como que limitado por todos lados, porque tienes muchas personas alrededor, ¿no? Aparte de las paredes. Entonces, capaz que, bueno, si es una claustrofobia en cuanto a las personas, ¿sí? Es, bueno, de a poco juntarte te juntas con 2, con 3, con 4, y vas viendo cómo te sentís. Te vas a un bar, te sentás en una punta, por ejemplo, donde hay más gente, no cerca, no pegada, porque si no sería muy choqueante para el cuerpo, eso puede generar un trauma, la idea no es generar trauma, sino que es bien, es como empezar a ser consciente, bueno, esto me da miedo, esto no me gusta, me causa ansiedad. Ya cuando te empieza la ansiedad, sabes que el miedo está ahí, está acá. Es un paso antes de que se detone. Entonces, como que vas retrayendo de a poquito, vas como midiéndote también. Esa es otra manera de tratar de ir venciendo las cosas. Porque si no te quedas con la parálisis, sí que es la parálisis es la reacción inicial, ¿sí? Es la reacción normal del cuerpo, es frenar porque esto está mal, esto está raro, esto no me gusta, ¿no? Es el sentido común que prende todas las alertas. Y una vez que ves que se va radical, que empieza a hacer, a ponerse más intenso, ya ahí sí, podés ir enfrentando de a poquito. Sí. Sí, Ale. Quiero que retrocedan después el video, porque la Jess acaba de describir su Marte en Virgo. ¿Ya? Porque vean cómo responde su forma para los miedos. Ella describió totalmente a un Marte en Virgo. Vayan de a poco, vayan viendo, paso a paso, de a poquito, vean, el observador Virgo, vean qué tal puede ser esto, ¿me entienden? Retrocedan y vean porque describió Marte en Virgo, cómo lo puede hacer sin que le moleste tanto, porque ya lo tiene en casa 5, ver que tampoco sea como que tiene que ver con la parte solar, que tampoco sea molestia, ¿me entienden? Vayan viendo también ahí su Marte, dónde está, y cómo pueden ustedes usar a su Marte en esa herramienta de gestionar su miedo, ¿ya? Véanlo, vayan al video y es tal cual como Marte en Virgo, de a poquito, de a paso optimizando, viendo, ¿bien? Así que para que vayan asociando. Sí, aparte porque hay cosas que tuve que aprender, digamos, de la experiencia, no tanto de la carta, porque la tenía ahí hace un montón de años, pero digamos que la tenía hace unos pocos, 6, 7 años, pero la tengo hace un montón hecho. Y digamos que, o sea, digamos, mi Virgo es más, quiero, pero me asusta. No sé cómo lo hago. Y ahí me empiezo a trabar en los cómo. En cómo hago esto, Sí. cómo hago lo otro. Sí. Después, por ejemplo, tengo a Saturno, creo que en Sagitario era el tema que es la parte de ahora, el tema de equivocarme, de permitir el error, de permitirme la exploración. Entonces, aunque no parezca la carta natal, es como un mapa, ¿sí? Un mapa guía. Un mapa. Tampoco se Sí. casen con eso porque todos los aspectos se pueden modificar a medida que evolucionamos, sanamos y Sí. todo, ¿no? Sí. Pero digamos que es una muy buena guía como para decir, bueno, si voy por acá, si trato por acá, si gestiono de esta manera, capaz, evoluciono un poco más. Y es esto de lo que explicamos. La evolución es esta subida de octavas de frecuencia, como decimos, ¿no? De pasar por, capaz que de un Sagitario a un Júpiter ya es como, pum, se expande el signo, es como ya pasaste a la otra parte del signo. Sí. O de un Géminis pasas a un Mercurio, ya no es un Géminis, sino que Mercurio, ¿no? Como que se expande. Entonces, gestionando desde el signo, sino desde la parte de arriba, o sea, hubiera una dualidad, porque el planeta es un planeta. Sí. Claro, es esto. Así que fíjense, busquen
dónde Sí. está su Marte, busquen dónde tienen el miedo, busquen también estar asociado también a Quirón, ¿sí? La herida esa que Sí. no existe, pero está acá, Sí. está en el Pero la inconsciente, sentimos. incrustado ahí. Claro, y te está la alerta igual. Sí. Lilith Sí. mal gestionada. Lilith mal gestionada, que esto me pasa mucho el tema de tomar el liderazgo. Lilith mal gestionada también puede causar heridas y miedos. ¿Sí? Yo tengo a Lilith en Aries y tengo el ascendente en Aries. O sea, todo lo que era liderazgo lo estaba evitando, lo tenía presente. Pero lo evito, llega un punto que lo evito porque hay algo ahí que obviamente sigo trabajando, que hay que gestionar y hay que tomar el control de eso. También tiene que ver con el soltar el control. En realidad es más que nada comprender que en realidad en la vida no controlamos nada. Podemos dominar o gestionar. Dominar en el sentido de adquirir la habilidad para poder detectar las cosas o ser conscientes de ciertas cosas, ¿no? Pero hay que entender ya en la vida que no controlamos absolutamente nada, ni siquiera el que tenga más poder, porque el planeta se da una vuelta de tuerca, revienta los volcanes y nos morimos todos. O sea, no controlamos nada. ¿Sí? Absolutamente nada. Ya entendiendo desde el clima. El clima hace lo que se le canta a bola. Entonces, teniendo en cuenta eso, no es solamente soltar el control, es soltar todo. Absolutamente todo. O sea, siempre y entender bueno, algo, que con uno, sin uno el planeta sigue funcionando. Ya desde ahí sí, tomas tus decisiones. eso es clave. Decía Javi. Y ya si es que la pregunta la ligó como a la claustrofobia, también puede ser que haya por un tema de que un periodo de control que como que te encerraste o alguien se encerró y eso te ahogó, también se puede dar un origen como de ese tipo. Pero lo que dijo, y ese es lo más principal y clave, y no solamente para este tema, sino para todo. Que hemos repetido en muchos videos de que no controlamos nada, de que hay que soltar, de volver al centro, de la impacibilidad y todos estos temas que venimos contando constantemente. Hay un tema ahí porque, por ejemplo, cuando uno suelta el control, fíjense bien, sueltas el control, cuando sueltas el control, es finalmente el control que te estaba dominando, te estaba controlando el mismo control al estar tú agarrado al control, ya tú tratando de controlar algo. Pero cuando tú lo sueltas, finalmente gestionas eso en ti, ¿ya? O sea, cuando tú estás aferrado, es el control el que te lleva para todos lados. Entonces, cuando tú lo sueltas, es como que avanzas, ¿ya? Porque ya te dejas llevar. Entonces, el mismo soltar el control te hace también gestionar tu mismo camino, ¿ya? Porque estabas aferrado a algo, entonces no te dejaba más allá, que finalmente te estaba controlando el mismo control. Pero tú lo sueltas, ya vas gestionando eso a tu favor, como que pones ese control a tu favor porque ya lo soltaste y tú ya como que lo dejaste ya libre, pero tú ahora ya lo estás gestionando de otra forma. ¿Por qué? Porque digamos, aferrarte a ese control, tratar de controlarlo, te limita, no te da la perspectiva. Entonces tú al soltarlo, te alejas y dices, wow, estaba puro perdiendo el tiempo haciendo esto y resulta que estaba A, B, C, D, E, más oportunidades y yo estaba aferrándome a esto, queriendo el control, siendo que podía haber tomado otros caminos para llegar a lo que quería llegar. Te da ¿No más sé? objetividad. Eso. Y a veces pasa la paradoja, las maravillosas paradojas que tenemos acá, de que a veces estamos controlando el soltar el control, que también pasa. Y es como el level 2, así, level 2, de cuando ya empezamos, ya soltamos, pero estamos controlando que hay que soltar. Y ahí también es otro tema. Y aquí hay una pregunta de mi hermana, otra hermana, que apareció en el video. Dice, ¿qué pasa con los miedos, por ejemplo, ahogarte? Pero nunca sufriste algo traumático en la infancia de eso, pero se te presenta en sueños como en vidas pasadas. Pues eso, te ahogaste en alguna vida pasada y eso te está generando un tema en el momento presente que hay que entrar a resolver.
también, por ejemplo, puede que ¿qué te está gatillando esos miedos ahora? O alguna emoción, porque el agua también son emociones, de ahogarte en emociones y no decirlas. Eso mismo le iba a decir, porque ella es cáncer, es sol en cáncer y por ende tiene que ver, por algo tú naciste con ese sol en cáncer, con esa agua, esa emotividad, y es para que tú trabajes eso en esta vida y veas por qué te está ahogando, qué te está pasando, buscarle el origen, que yo creo que tiene que ver con el árbol, hermana. Hácete el árbol, yo ya hice mi parte, ya te dejé harto avanzado. Sí, tiene que ver con eso. Aparte, porque esto hay dos factores, ¿sí? Dale. Porque sí, es de una vida pasada, claramente lo es, porque te lo marcan en sueños y se presentan desde el inconsciente. Sí, el inconsciente es el ser que somos con todas nuestras memorias. Pero ¿qué pasa? Puede que no te hayas muerto vos ahogada, sino que se te haya muerto alguien ahogado. También. O sea, tenés las dos cosas. Por eso lo que dice Javi, es importante esto de gestionar, o sea, cuando te va tenés que estar muy consciente, pero se puede. Cuando te va a detonar esa sensación de me estoy ahogando, ¿qué fue? No importa que sea que estás cortando una cebolla, o sea, ¿qué es lo que te detona la sensación de ahogo? ¿Sí? Porque capaz que es el hecho de estoy haciendo por ejemplo, algo simple, estoy haciendo la cena para toda esta gente que no me da bola, que no sé qué, que no me presta atención, que no sé. Entonces, claro, ya estás cocinando con esa bronca. Entonces, cuando estás cocinando, te cortás o lo que fuera, lo que sea que te lo detone, ¿y qué pasa? No es en realidad el acto en sí, sino todo lo que venías pensando al momento de hacer eso, porque a veces pasan las cosas más cotidianas, estás limpiando, yendo a hacer las compras, no importa qué es, o sea, es un segundo en el cual tenés que estar presente, por eso es muy importante el aquí y ahora, es estar presente en lo que hacemos en cada momento, es eso, simplemente eso, prestar atención a lo que hacemos en el momento, porque ¿qué pasa? Son los que nos gestionan desde el inconsciente y el subconsciente a traer al consciente aquello que nos hace mal. Eso es lo que explicamos en el video de sueños, ¿sí? Consciente, inconsciente, subconsciente. Lo explicamos desde el lado psicológico, ¿sí? No fuimos tanto a la espiritualidad, sino también desde el lado de la ciencia. Lo explicamos un montón de videos del lado de la espiritualidad. Entonces, desde ahí es cuando uno empieza a ver de dónde sale ese surgimiento de ahogarse. Puede ser, como dijeron las chicas, desde que no te expresas como corresponde, en el sentido de no dejas salir todo lo que tenés adentro, aunque por un momento tengas que tener una rabieta de nene de 5 años, no importa. Es ese momento, eso es ese momento, lo sacás, después pedís disculpas o ves, obviamente hay que ver si no es un patrón repetitivo, ya ahí hay otras conductas, pero si es cada tanto, bueno, sí está bien, porque todos juntamos información, cosas, emociones que no decimos, cosas que nos guardamos y en algún momento puede que explotamos y es normal, es humano hacer eso. El tema es que una vez que pasa, digamos como que ya termina de hervir, ¿no? Que se desborda todo y, bueno, ¿por qué? ¿De dónde salió? ¿Sí? Es tener el valor también de enfrentar de dónde sale eso, de dónde surge ese miedo a ahogarse, de dónde surge ese guardar emociones, de callarse. ¿Quién te cayó de chiquita? Capaz que vos de chiquita que te querías explicar y todo el momento, no, silencio, no digas, no esto, no, ahora no, o te fue cortando el hecho de comunicarte de alguna manera. Entonces, ahí es donde también te surge el ahogamiento, porque claro, todo lo que querías expresar, todas esas emociones que querías salir, te los guarda. Eso pasa mucho con los signos de agua y los signos que generalmente tienen agua, pero puede ser fuego, tierra o aire, pero son los que llamamos los intensitos, los que son intensos. Los intensos suelen ser socialmente hablando porque no sabemos manejar semejante cantidad de emociones juntas. O sea, socialmente hablando, ¿eh? No quiere decir, capaz que hablas con Javi, conmigo, con Ale, y te podemos entender, pero socialmente hablando no estamos capacitados para gestionar las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene alguien muy expresivo, muy emocional, muy, como digo yo, el dramático, el chille, o sea, todo el tiempo llorando, todo que tiene emocional. Que ver también. Claro. Capaz que hay un poquito esto de ver por dónde viene el tema y te han callado chiquita o socialmente hablando. Eso hay que verlo. Tenés que hacer alguna terapia, cualquiera, la que quieras. ¿Sabes que me estaba acordando? Desde la ciencia, desde la psicología.
Sí, de que tuvimos, por ejemplo, también a nivel generacional, que también marcaron tiempos. Por ejemplo, hay cosas que ni siquiera es como, por ejemplo, a nivel de las brujas, qué es lo que pasó con las brujas, qué es lo que pasó con las mujeres cuando las callaban, porque, por ejemplo, el derecho a voto. Hay tantas historias que están en nuestra historia como universal, que también podemos recurrir y entender de dónde también pueden originarse cosas, entender la historia que pasó, que por algo pasó esa historia, y también la tenemos nosotros, las guerras, qué sé yo. Entonces, tenemos toda esa información. Entonces, es ver y comprender que tenemos esa información. Imagínense, historias súper cuáticas, súper fuertes. Entonces, es ahí también indagar. A veces no es necesario quizás buscar el árbol tan específico, sino que de repente dice la historia universal. Es importante tener eso de estar en el momento presente para saber reconocer las señales o los gatillantes, porque, bueno, las emociones, digamos que es como la señal con la que interpreta nuestro inconsciente. Entonces, por ejemplo, si vivimos una emoción cuando chiquitos, ahí como que el inconsciente veía, ¿se puede gestionar ahora o no se puede gestionar ahora? No se puede, se guarda. Y después se vuelve a gatillar con tantos eventos cuando el inconsciente como que piensa que puede gestionarla, pero cuando no gestiona, empieza a acumular. Entonces, el estar presente te ayuda a ir identificando, oh, ¿por qué este pajarito que recién pasó y está aquí y me provocó esta sensación? Y de ahí vas conectando y vas llegando como al origen, o te puede caer la teja, como decimos acá, y así abrir el paradigma y entrar a sonar. Acá Paula, que supongo que es la otra hermana que falta, o no, Están las dos. quiero saber. Sí. Esto tiene miedo a ahogarse con la comida. El ahogarte con la comida, aparte de las emociones, ¿sí? Es porque en algún momento te quedaste con la palabra en la boca. Acá. Por eso la sensación de ahogo. No es el mismo sentimiento que tiene tu otra hermana. Tu otra hermana no habla directamente, no saca las emociones o se le desbordan, se le van para el otro lado. Y eso porque me están mostrando imágenes muy chistosas. Mis guardianes están haciendo morisquetas muy chistosas con cada una. Entonces, nosotros nos reímos porque son cosas que le hemos dicho. Entonces, dile. Bueno, en este caso, en tu caso es el tema de ahogarte con la carne, no es la carne, no solamente, porque puedes estar comiendo una arveja y te da la misma sensación, una pastilla, un medicamento, es la misma sensación. Y eso es porque generalmente, primero que no te sabes expresar, y aún cuando te expresas como te expresas mal, te quedas con la palabra en la boca porque sabes que lo único que vas a detonar es caos. Entonces, cuando nos ahogamos de esa manera, porque eso me pasaba de más chica, cuando sentís que te vas a ahogar de esa manera, lo que tenés que hacer es primero gestionar la emoción en tu cabeza, gestionar qué vas a expresar y desde dónde, porque si no vas a aportar más que leña al fuego, mejor no digas nada. Ahí es otra cosa, es diferente a lo que pasó la anterior, que se ahoga sola en sí misma. Sus emociones las desbordan. En tu caso es que no sabes gestionar el fuego, y no sé si tendrás fuego en tu carta, pero no sabes gestionar tu fuego interno. Entonces, en vez de querer ayudar, cómo decís las cosas y cómo las expresas, avivan el fuego y hacen más leña, y es peor a veces. Entonces te quedas con la palabra en la boca porque sabes que vas a detonar algo que va a reventar todo por todos lados y no va a haber quien lo frene hasta que se calme la situación. Y capaz que para que se calme puede llegar hasta pasar un mes en el medio, porque lo que dijiste lo decís desde tu herida, y herís al otro. Tu herida está abierta y sangra con lo que pasa el otro. Si es muy desde el lado que te molesta lo que hacen los demás, es porque vos lo haces primero. Lo haces adentro. Si vos tenés una herida y la ves reflejada en el otro, es esto que no toleramos lo que hace el otro. Es tu herida la que está abierta en realidad. Entonces, claro, actúas desde la ira. Eso me marca mucho fuego en tu caso, fuego y tierra. O sea, naranja y rojo, fuego, tierra, fuego, tierra, fuego, tierra. Está todo el tiempo así. Entonces revienta. Y claro, se te atora acá, porque si lo decís sabes que vas a hacer algo peor, en vez de sentarte, serenarte 5 minutos, es como, mira, no, la situación es esta y tengo que explicarlo de esta manera. O
O siempre, me sale así, pero no como justificativo, porque muchos tienen, yo soy así, yo digo así, yo tengo este carácter como justificativo para no gestionarse a sí mismo. Eso no va. No. ¿Sí? De hecho, porque te lo digo de experiencia, lo he usado durante muchos años de excusa, yo soy así y no funciona. Sino que hay que una gestión interna. Pero si no, bueno, tengo este modo de expresarme, hasta que me salga mejor, mira, es esto. Y explicarlo desde una calma, ¿sí? No desde una ira. Me muestran que tenés dos modos, o muy calmo o muy iracundo. El iracundo es el que sale más a flote todo el tiempo, o sea, fuego. O sea, como que veo la tierra que se va partiendo y de repente sale magma. Es así. La imagen de ella es muy clara. La de tu otra hermana es como muy agua y de repente le pasó el agua por ahí. Fue muy chistosa la ola, pero fue muy me pasaron un meme en la cabeza. Entendí. Así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Son dos tipos de ahogamiento diferentes. Obviamente puede apelar a una vida anterior, que te hayas muerto por ahogamiento, por atragantamiento, alguien se te murió así, sí, te queda. Pero es más que nada en el caso de ustedes dos el cómo gestionan sus emociones y cómo las expresan. Bien, Balú. Cuando sueltas el control, espera, ahí está, estaba haciendo clic para que salga. ¿Entraría ahí el libre albedrío? En realidad, sí y no. Es así. El libre albedrío es la capacidad que tiene uno de tomar decisiones según el contexto y el marco, esto que explicaba Allen en uno de los videos anteriores, no me acuerdo cuál, el marco contextual en el que estás para que te puedas mover, expresar y explorar. ¿Sí? Entonces, cuando vos te movés y te expresás, ¿sí? Entrás en ese libre albedrío porque vos decidís, es decir, tenés situación, se te plantea, lo que sea. No sé, se te cae algo, te encontrás con esa persona en la calle que no te agrada, o lo que sea. Bien, te encontrás con una persona en la calle, nos pasa a todos. Tenemos a alguien, un vecino que como que no, ¿no? Digamos que está bien, pero de lejito. Ok, te lo cruzas porque viven en la misma cuadra, no hay como evitarse demasiado. Y te lo cruzas en el súper. Tenés dos opciones. O cambias de góndola y lo evitas hasta el final de las compras, o sea, te quedas dando vuelta en el supermercado, o buenas tardes, siguen en lo suyo. Y es lo mismo, ¿eh? No es que vas a ser fraterno, chabón. No, o la señora. No. Agarrás y directamente lo único que haces es o sos educado y saludás, por más que te caiga mal, por mantener las formas, por decirlo de una manera, o lo evitas, ¿sí? Generalmente el que lo evita es porque sabe que va a reaccionar de una manera desde los 3 chakras inferiores mal gestionados. Vamos a poner así. Desde raíz, sacro y plexo mal gestados. Cuando vos apelás igual a la educación, estás apelando desde la mente, ¿sí? La mente no es un enemigo, sino que es un aliado cuando lo sabes usar. Entonces, cuando tenés así, saludas, hola, sí, buenas tardes, seguís tus compras. Porque obviamente en el medio de las compras y el supermercado es algo que frecuentemente se van a seguir topando a medida que vayan comprando y depende de la cantidad de cosas que compre cada uno o el tiempo que tarden en decidirse, ya eso es muy, muy personal de la situación. Pero listo, y ya está, ¿sí? No tenés cómo evitar el libre albedrío porque lo tenés todo el tiempo. Ya desde el momento que decidís que vas a desayunar a la mañana tenés un libre albedrío. Son decisiones, ¿sí? Y aunque no parezcan, esas decisiones, porque a muchos después se les pasa como déjà vu, esas decisiones son las que marcan a futuro. Son las que van marcando pequeños hitos, más cuando se te repiten tipo déjà vu. Esto ya lo hice, esto ya lo viví, esto ya pasó. El bucle, cuando te das cuenta que estás en el bucle. Cuando te das cuenta que se te repite. Me ha pasado un montón de veces con las chicas de estar escribiendo y de repente es como, esto ya pasó. ¿Pero dónde? ¿En cuándo? Y tener que empezar a revisar qué línea, en mi caso, qué línea de tiempo fue, en dónde resolvimos esto y cómo salió mal o bien. Entonces ir por la que salió bien, que es más complicado porque ya hay que manejar la parte del tiempo. Pero es lo mismo. En el tiempo presente en el que estamos viviendo ahora es lo mismo. Todo el tiempo estamos usando el albedrío porque tomamos decisiones. Sí. Sí, o sea, el libre albedrío siempre está. No es como que cuando uno deja de controlar está el libre albedrío, no es como que el uno sigue y el otro no. Obviamente tienen en algún punto que ver,
pero en sí como principalmente yo diría que no tienen mucho que ver como que el uno con el otro en el sentido de que se necesita uno para tener el otro, por así decirlo, de esa manera. Porque el libre albedrío, como explicó Jess, siempre está, son las decisiones, las acciones en vez de reacciones, o a veces también reacciones, porque a veces uno reacciona mal o deja que te lleve la corriente, como dice Jess, de los 3 chakras inferiores mal gestionados. El libre albedrío también se ve cuando a uno le pasa algo y uno dice, ya me pasó esto, ¿qué hago? Me pongo a patalear, me enojo, esas decisiones hacen parte del libre albedrío. Y bueno, y soltar el control, como ya lo explicamos, para que te dé una perspectiva mayor. A veces soltando el control uno quizás pueda tomar, viendo la relación, como te da una perspectiva más objetiva, te invita precisamente a que con tu libre albedrío puedas tomar mejores decisiones o accionar de mejor manera. Sí, Ahí y está ojo, sí, como la relación. también ojo porque a veces se confunde el soltar el control con, que a mí me pasó de que tirar la toalla, como por Rendirse. ejemplo, como darse por vencido de algo, y no es así. Ustedes cuando ya lo hacen consciente, no es que ustedes están como dándose por vencido, no, es porque tú al hacerlo consciente, decir, sabes que esto ya no más porque me está provocando algo, un dolor, una molestia, un roce con alguien. Cuando tú lo haces consciente, es un soltar el control con conciencia. Entonces, ya están haciendo algo positivo en ustedes mismos. No es darse por vencido o decir, ay, que también se da mucho con que aceptar lo que me está pasando, reconocerlo, es como decir, ya, no lucho más. No, no es eso. Es como, tú lo haces consciente, ya con esa conciencia iluminas eso, ¿ya? Para que también no hay que también, porque a veces soltar el control, como está tan masificado, como de universalmente, entonces al final uno se confunde de conceptos. Acá Nancy Araujo dice, ¿cómo se hace para liberar la visión? Ampliame un poquito esto, ¿sí? La pregunta más que nada, porque es la visión, ¿en qué sentido? Porque si es por el tema de los déjà vu, es lo que explicamos en varios videos, de que los déjà vu prácticamente es darte cuenta que estás viviendo en un GIF, o sea, que se te está repitiendo la secuencia, lo que decimos, vivís en un lupeo constante del GIF, que se te repite, se te repite, se te repite. ¿Qué pasa? Esto es lo que explicamos muchas veces, ¿sí? En los puntos dimensionales, ¿sí? En los puntos de tiempo y todo esto, siempre explicamos la parte de que cada uno de nosotros ya vivimos esto en varias líneas de tiempo, ¿sí? Como digo, no es la Tierra sola la que está en este proceso, sino que hay 9 planetas alrededor, eso que implica que son 9 dimensiones alrededor nuestro, haciendo exactamente el mismo proceso que nosotros, a ver cuál funciona y cuál permite el rescate de Orión. Así de simple. Entonces, en este caso, en particular, lo que estamos haciendo para atrás, ¿sí? Por eso siempre digo que estamos en un pasado presente. Esto lo explicamos en 800 millones de videos. Lo voy a seguir explicando porque sé que es un tema complicado. Pero para que entiendan, cuando vivís en un déjà vu, ¿sí? Cuando se te repite el déjà vu es o lo hiciste primero en el plano astral y se te manifestó en sueños, y uno como dice, yo no me acuerdo los sueños, que es lo más habitual, no te das cuenta hasta que sentís que se te repite, ¿sí? Entonces eso quiere decir que lo viviste en tu inconsciente, o sea, sí, en tu inconsciente o en el plano astral, como lo quieras llamar, porque ya es algo que ya tenés, ¿sí? El cerebro humano, siempre le explicamos lo mismo, no reproduce nada que no haya vivido antes. El cerebro humano lo único que es una grabadora y una computadora prácticamente, para que funciones y graba recuerdos. A través del ADN, es uno, ADN por la parte hereditaria biológica, a través del ADN cósmico en el caso de los linajes familiares antiguos, ¿sí? Ya sea porque fuiste bruja, pleyadiano, ángel, urma, lo que sea. Y así tenés la otra parte del ADN. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, ¿sí? Recuerden que todos estos déjà vu, todas estas cosas, son situaciones que ya vivieron antes. Y si se les repite,
precisamente es porque les está marcando que ahí tienen un punto distinto a trabajar, ¿sí? Perdón que estoy viendo al costado, pero estoy leyendo los chats a medida que van apareciendo para no perderme el hilo. Muy... Entonces, sí. Sí, termina la Sí, idea. sí. Termina. No te quiero pisar. Bueno, entonces tengan en cuenta esto, ¿sí? Cuando entran en un déjà vu, ¿lo vivieron antes o lo hicieron primero en los planos astrales o en el inconsciente, como lo quieran, desde la ciencia o la espiritualidad? Lo hicieron antes en la cabeza, ya lo resolvieron y están teniendo la solución adelante. Así que cuando tengan los déjà vu, presten atención a los momentos, por eso el tiempo presente, a los momentos que están viviendo, ¿sí? Y dése cuenta desde el lado consciente qué es lo que están haciendo. Precisamente lo que estaba diciendo Jess, que lo podemos relacionar con los sueños, si es que ustedes no sueñan, o sea, sí sueñan, pero no se acuerdan o no tienen aún esa práctica que pueden ir a ver a los videos anteriores que enseñamos cómo recordar sueños, etc. Y están teniendo mucho déjà vu, anoten los déjà vu. Anoten, en vez de tener el cuadernito de sueños, tengan el cuadernito de déjà vu. Oh, me pasó esto, recordé que tal cosa, así con detalle. Como es consciente en vigilia, va a ser mucho más fácil recordar. Y lo pueden ocupar eso como guía también. Guía para ya sea que están trabajando en algo, con una regresión, o si ustedes mismos se van autogestionando, meditando, o si están con una terapéutica, información complementaria, como sea que estén ustedes sanando, pueden ocupar ese librito de déjà vu para gestionar sus cosas, o sea, y sanar. Y cuéntenlo también. Digan, o sea, por ejemplo, tuvieron un déjà vu, díganlo a, no sé, hijo, hermano, su vecino. Hoy tuve un déjà vu y me pasó tal cosa que así puedan ustedes, en la misma veces cuando uno dice, tuve este déjà vu o tuve este sueño, la otra persona te va a dar como información que es necesaria para ti para que tú disciernas, ¿ya? Así que también es bueno que cuenten esas cosas, ya que vayan relacionándose, que no tengan miedo de decir ese tipo de cosas, ¿ya? No, ábranse a eso porque son beneficiosas y van perdiendo el temor a esas sensaciones para que vayan reconociendo y validando sus sensaciones, su información, lo que les pasa, vayan validándose ustedes mismos. Validar es darse valor, valorando lo que ustedes son, no como escondido, tuve un déjà vu, sino que es como validando lo que ustedes tienen y lo que ustedes son. Y eso les va a dar reconocimiento, les va a dar pertenencia, etc. Acá Nancy vuelve a decir, trabajo con el árbol y no logro ver imágenes para lograr la información y la conexión con mis ancestros, visión interna. Bueno, ahí tener en cuenta que a veces no necesitas ver para poder sanar. Hay muchas terapéuticas que no tienen esa parte tan desarrollada de la visión, sino que basta con sensaciones, basta con que a veces escribas solamente, hagas cosas simbólicas para sanar y conectar con tus ancestros, encontrar la forma que más te sirve, no la forma que lo hace el de al lado y que tú quieres tener. O sea, está bien que lo puedes tener como una meta, cosas así, pero puedes partir a sanar sin ver, sin tener tantos dones pulidos, simplemente haciendo primero con lo que tienes. Como dije, sintiendo con cosas simbólicas, hay un montón de herramientas que no te piden hacer grandes cosas para ir de a poquito, conectando y todas esas cosas. Puedes conectar con una canción, con que te cuenten una historia, con fotos, con simplemente sensaciones, con meditar, aunque sea simbólicamente y no veas nada, estar en ese momento, pedir conexión con tu ancestro y sentir lo que sea que sientas, ya sea el puro viento, también sirve. No es que tengas que tener algo específico para lograr algún tipo de conexión con ellos o con tu ser interior o hasta con un ser estelar. No es necesario que los vea esto lo hemos explicado en 1000 de videos, en el de conexión, percepción, que todos tenemos diferentes dones desarrollados y también hay formas de trabajarlos, pero no cerrarse porque uno quizás no está en el nivel que le gustaría estar, por así decirlo. Sí, Nancy, me viene algo como silencio, escúchate. Por ejemplo, no
no sigas indagando, buscando información, ya la tienes. Ahora, con toda esa información, quédate en silencio y como dice mi hermana, así como siente, ve qué es lo que te trae esa información, que focalízate en una sola para que eso te llegue, te vaya haciendo el darte cuenta. Ya tienes mucha información de tu árbol, porque tú dijiste trabajo el árbol, ok. Ahora silencio, date un tiempo, un relax, ya nada más, basta. Ahora es, escúchate, escucha y discierne, siente qué parte del cuerpo te está hablando para que veas hacia dónde va. Y ahí ya con esa información te va a hacer la sinapsis para darte cuenta de qué es lo que te está pasando y qué es lo que quieres solucionar. Pero eso se me viene como el silencio, escúchate, eso. Yes. Bien, teniendo en cuenta esto, sí, creo que están todas respondidas hasta ahora. ¿Algo que quieran agregar para cerrar? Pues ya después de un ratito me tengo que ir. Pero creo que el tema está aclarado. Entonces. Vivir en un GIF, me quedé con eso. Vivir en un GIF, te lo voy a tomar, te lo voy a copiar. Vivir en un GIF, muy buena. La del GIF y la del hámster violeta es una de las más... es la frase del canal ya. El hámster violeta, todos aman el hámster violeta, el hámster tramostado. Tenemos que hacer la ruedita del hámster. La ruedita del hámster violeta. Violeta. Muy buena, me encantó. Mira, acá lo voy a dejar para el final porque es el cierre de video, ¿sí? Sinceramente no sé qué se hizo Serafiel o Fernando, no sé cómo se llama, ahora no me acuerdo. Nada, no sé ni dónde existe, no sé ni dónde está, no le hablo, nos bloqueó a todos, así que cosas de él y su existencia que ni idea qué onda. Así que no voy a ahondar en ese tema, cada vez que aparezca algo así voy a andar bloqueándolo. Bien. Tal cual, atribuir el silencio a un secreto. Soy un hámster violeta. El silencio no es un secreto. De hecho, si aprendemos, o sea, puedes llamar al arcángel Casiel, que es el que te enseña a aprovechar el silencio. Pero si escuchás el silencio, porque el silencio se escucha, hay muchas más información y menos secretos de lo que parece. Una frase que siempre me enseñaron, y esto fue el arcángel Raziel, que me dice, pones la verdad en la cara y no se darán cuenta. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando afuera. Entonces, por más que tenga la verdad acá, pegada en los ojos, no la vas a ver, porque estás mirando alrededor en vez de mirar para adentro. Es un... Hablando de secretos, silencio y secretos. Sí. Raziel es el... Y el silencio te ayuda a conexión. No, que Raziel es el ángel del secreto. Sí, conexión. Claro. Sí. Conexión, no es solamente eso, algo que hay que entrar ahí bueno, en tu caso, a desmitificar, a romper esa generalización o estigma del silencio. Puedes indagar más, conecta con eso y empieza a aplicarlo en ti. A practicar el silencio. Y como dijo Jess, Casiel o Raziel también puede ayudar mucho, pedirle asistencia si es que te gusta conectar con ángeles, en la naturaleza y todo. Así que dale, no. Sí, lo otro la naturaleza, que viene... Sí. No, dale. ¿Qué? Dale. Que la naturaleza, o sea, si no van para el lado angélico, de la naturaleza están los elementales del silencio también. ¿Sí? Todo lo que es silencio, sonido, vibraciones, hay elementales en la naturaleza que aplican lo mismo. O sea, ya sea elementales de sombra, de luz, naturaleza. Por lo tanto, hay de silencio, porque son vibraciones. Sí, decías, dale. Ay, no, que por el tema de el que preguntó por la claustrofobia, se me viene que vea su Neptuno o Casa 12 o Piscis, algo con eso de la carta astral, porque tiene que ver a veces con eso, con la parte neptuniana, que no querer salir, así que también que vea por ese lado, si es que se maneja con la astrología, si no es otro tema también que puede buscar la información, eso. Sí, hay mucha información y aparte recuerden, o sea, este es el video creo que 57 si no me fijo mal. No voy a tocar nada ahora porque si no se me va el internet. Pero, o sea, tenemos 58 videos hechos, sí, o 57, por ahí vamos.
en los cuales estamos explicando un montón de cosas. Vamos a seguir haciendo más videos, obviamente siempre actualizando información y demás. Pero la parte del conocimiento interior, ¿sí? Es también la parte que uno tiene de investigarse a sí mismo e investigar por su cuenta. Ahí es donde encuentran realmente respuestas. No tanto por recibir la información de afuera como consumo, o sea, consumir la información, sino... Ok, ahora sí. Entonces, sino más bien el hecho de poder intentar resolver por uno mismo, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a resolver por uno mismo situaciones, ahí es donde empiezan a salir los bloqueos o los desbloqueos, cuando los superas, de situaciones que nos trauman. Pregunta, ¿cómo liberar abusos sexuales de la infancia que pasaron y cambiarlos? Ya, trabajar chakra raíz, trabajar chakra sacro, sobre todo, y lo que, aunque no parezca, lo que es tercer ojo, y, o sea, chakra cardíaco, porque afecta las emociones, o sea, pero sí, la alineación de chakras completa, sí, pero sobre todo haciendo foco en raíz, sacro y plexo solar, porque es un abuso, es ir en contra de la, digamos, en contra de la voluntad de la persona, sí, plexo solar es voluntad. Entonces, ahí, pero esto es para otro video más largo. Sí. Es biodecodificación y aparte puede entrar a como, picar un montón. y aparte, como decimos siempre, hay que entrar a hacer eso, sí requiere terapias. ¿Por qué? Porque es muy personal, hay que ver contexto, situación, qué recordás vos, o sea, qué es lo que se desprende, qué es lo que te puede decir, ya sea un biodecodificador, la astrología, lo que sea que quieras hacer, la psicología en sí misma. Porque, como explicamos con Char muchas veces, porque hoy no está, pero generalmente con ella es la que te explica esto, necesitamos un contexto, ¿sí? O sea, entiendo lo que me estás explicando, es un tema fuerte, sí que hay que tratarlo, más o menos te doy una guía, pero sí, eso necesita una terapia personalizada porque ya tendrías que ver miedos, cómo fue, quién fue, porque quién fue también influye, toma tiempo, aparte porque hay que reconocer si, no sé, es más de una sesión, sí. Así que, nada, busca tranquilita, ¿sí? Sí. Gracias a todos por estar. Hola, Fiamma, que es la última que llegó. Gracias. Adiós. Gracias por las preguntas Gracias también. por estar, por las preguntas. Esto sirve, es muy interesante. Y vamos a tratar de empezar a encajar temas espirituales, astrológicos. Más adelante ya se suma el tarot, con temas cotidianos, ¿sí? Sí. Así que tengan en cuenta esto. Nos estamos viendo. Chao, chao. Hay de todo, chao, corazón. Chao. Pero cuídense. Bye, bye. Me va cerrando. Sí, apriétame. Recuerden que tengo el like.